Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos relevantes, contenidos de interés en la sala de Jairo. Hoy un tema que nos inquieta, nos perturba, le tememos a nuestra propia muerte y desde luego a la muerte ajena, cercana, de familiares, de amigos. Pero la gran paradoja está en que no hay nada más certero que esto a lo que le tememos, a la muerte, porque nacimos para morir. Nuestro invitado, el médico especialista en cuidados paliativos y medicina alternativa, Santiago Rojas. Doctor Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, yo estoy bien, afortunadamente. Gracias por la oportunidad. Muy bien. ¿Cómo fue la génesis cómo pensó usted el libro? Bien, ya hace muchos años por mi práctica profesional en cuidados paliativos veo pacientes terminales y a lo largo de todos los años me he encontrado con personas que me enseñan a vivir mucho mejor estando al lado de la muerte que cuando hipotéticamente estamos tan saludables y vivos. Y fue teniendo experiencias que fui como recopilando en algún momento y vi puntos comunes. Por supuesto vi puntos comunes en el caos, pero también vi puntos comunes en el orden. Y hace 7 años decidí escribir este libro, pero tuve un gran rechazo de las editoriales por el título, que tuviera el título Muerte, porque a la gente no le gusta poner la palabra como es. Entonces me decían, hablemos del tema, pero como una luz al final del túnel, como no sé qué, sí sé cuándo. Yo dije, no, la persona que coja un libro sabe que va a leer. Y salió en un momento histórico un poco extraño, pues donde la muerte está haciendo pues, punto de charla de todos los días. Este libro fue escrito el año pasado, no sabía la presencia del COVID, lo terminé en noviembre, o sea que no tiene nada, digamos, coyuntural por el tema. Sí, obviamente es coyuntural el instante de tiempo donde la muerte se volvió una asignatura pendiente de la humanidad que tiene que revisar, pero fueron 7 años de gestarlo, 3 intentos de hacerlo hasta que ocurrió algo en mi vida, la muerte de 3 seres muy cercanos, mi madre, entre otros, una gran amiga y una amiga maestra, y esas 3 mujeres murieron en un corto periodo de tiempo y yo dije, listo, ya esto lo voy a escribir. Entonces le dije a la editorial, bueno, lo escribo con este título. Conseguí una bella editora que me dijo, listo, así, y salió. O sea que es una historia de muchos años de vida, de 7 años de escritura y de una reflexión de 35 años de acompañar pacientes terminales. Sí. Allí rompió usted ese patrón cultural, ese temor, bueno, reverencial, no sé si el adjetivo sea el ideal, pues para decir que le tememos a la muerte. Le tememos a la muerte porque le tememos a la vida, aunque no sabemos qué es la muerte. Todo lo que creemos de la muerte siempre está basado en historias de otros, en experiencias de otros, en hipótesis de otros. Los pacientes terminales ya cuando se enfrentan a la muerte se enfrentan a la propia, no a la de la cultura, la religión, la filosofía, el sistema, sino a la de ellos. Y cuando se enfrentan a la de ellos o se llenan de más de miedo o rompen el miedo y aprenden y viven una experiencia totalmente distinta. Y esa es la que yo les quiero compartir. La muerte se le para una bienvenida. ¿Cuándo? Hoy, no cuando me estoy muriendo, sino hoy. Porque cuando puedo ver la muerte de un lugar muy diferente al que había visto antes, filosófico, religioso, cultural, puedo disfrutar la experiencia de la vida mucho más intensamente. Y esa es la bienvenida a la muerte que le doy. A la muerte de muchas cosas que no tienen sentido y sobre todo a todo lo que creemos respecto a la vida y a la muerte. La muerte no es el problema de la vida, la muerte es una consecuencia de muchas cosas en la vida cotidiana, pero paradójicamente es un actor permanente en la vida que negamos y cuando lo negamos muchas veces no podemos vivir la vida plenitud. ¿Y cómo nos preparamos para la muerte? Yo creo que cuando uno puede disfrutar cada día se está preparando para la muerte porque no tiene nada pendiente ni nada hipotético de lo que debería ser. Cuando uno se pone a hablar con los pacientes terminales se encuentra lo que son los arrepentimientos antes de morir. Los pacientes se arrepienten de cosas muy comunes, de haber trabajado mucho, de no haber seguido sus sueños, de haberle dado más importancia a cosas materiales que a las relaciones, de no haber sido feliz, de no haber estado con los amigos. Entonces, cuando uno se da cuenta que esas cosas se va a arrepentir y que lo hacen comúnmente las personas, ¿por qué no les empieza a hacer ahora? Entonces ahí se le quita el miedo a la muerte porque ya lo está haciendo, ya está disfrutando con los placeres que ama,
ya está desarrollando sus dones en cada día, ya está utilizando su tiempo de una manera agradable entre el trabajo, lo recreativo y disfruta. Entonces, cuando se vive ahí, ya no hay temor a la muerte. Suena un poco lógico, por una sencilla razón, porque tememos a perder lo que consideramos que vamos a alcanzar en algún momento. Siempre estamos tras un sueño que no se va a cumplir. Cuando estamos viviendo con intensidad, que lo que pasa a un paciente terminal, ya no hay un sueño para alcanzar, sino hay un instante para expandirse uno viviéndolo. En castellano simple, una persona que está al borde de la muerte no sueña, vive. Una persona que está metida en su vida, lo único que está es soñando en algo que va a hacer, creyendo que eso le va a traer bienestar y está sufriendo su presente porque se siente carente. Ellos me enseñan a vivir la plenitud aunque no se tenga nada, como los aborígenes, que tienen todo porque no poseen nada. Sí. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento para ese cúmulo de arrepentimientos? Muy bien, son sus palabras sabias. ¿Para qué tener que esperar hasta ese último momento? Eso es lo que generalmente yo digo en las relaciones de pareja, uno a veces tiene que llegar al conflicto para buscar la solución. Más bien, solucionémoslo antes del conflicto. En un lenguaje práctico, ¿por qué tenemos que pasar por un sufrimiento innecesario si vamos a tener que llegar a ese mismo punto común? Que es llegar a valorar lo que tiene sentido, que son el presente, las relaciones con uno mismo y con los demás, que lo que tiene sentido es el amor. Eso es lo que tiene sentido en la vida, la búsqueda de las cosas simples que le da, porque una vida simple es una vida plena. Y eso es lo que aprendí de ellos, eso es lo que hago todos los días, experimentar esta vida y estar dispuesto a morirme. Yo no tengo en este momento temor a morirme, lo tenía, gracias a estar con tantas personas que se van a morir. Y sabe que no me preocupa qué me va a pasar después de la muerte, que esa era una preocupación y sigue siendo una preocupación de la sociedad, que es la que rechaza la muerte. Me ocupa lo que está ocurriendo ahorita y estar hablando con usted es mi motivación absolutamente esencial de este momento. Esto es textual. Andrés Pastrana, Misael, no Andrés, sino Misael, le preguntaron un día que si no le daba miedo de la muerte. Dijo, no, a mí no me da miedo de la muerte, me da miedo de la morida. Sí, es cierto, esa es la muerte en vida. Mi mamá tenía una frase que dijo hasta sus últimos días de vida, que es yo quiero morir estando viva. Ella murió a los 94 años de edad y estuvo haciendo cosas hasta el día previo a su muerte. Yo creo que ese es el sentido. Morir en vida no tiene sentido y por eso hay que llegar vivo hasta la muerte, llegar vivo con plenitud de su capacidad de ser uno algo útil para el planeta, para la vida, para la familia en ese instante de tiempo. La morida es algo muy complejo porque es una muerte en vida, un sufrimiento innecesario, una catástrofe, pero cuando al ser humano se le puede controlar los síntomas físicos, porque si hay dolor, si hay asfixia, lo que sea, por la enfermedad que a todos algún día nos va a llegar, la vida se puede volver plena. Sí. Y ha coincidido mucho el tema de la muerte por estos días, como usted lo señalaba. Doctor Santiago, por ejemplo, no sé si leyó la columna de Piedad Bonet titulada El árbol invisible, donde comienza con una estrofa, una oración del poeta peruano César Vallejo. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Y ella dice que la muerte es como un árbol invisible que siempre está ahí, como en la sala de la casa de uno o en la alcoba. La muerte siempre está al lado de la vida. Para mí el símbolo más bello que aprendí de un paciente terminal y es que la muerte no está al final de la vida, sino que la muerte acompaña la vida de la siguiente manera. No está al final de la carretera de la vida, sino que es el precipicio que acompaña a la carretera de la vida. Entonces yo la puedo ver todos los días como ese árbol viejo que dice Piedad o Vallejo, y lo que hace el cuerpo es que uno está mirando la muerte y mirando la vida. Uno solamente mira la muerte y se va para el precipicio. Si uno la desconoce, se salen las curvas porque no ve el precipicio. Entonces uno lo que tiene que saber es que la muerte está ahí y disfrutar la vida. Si se enferma, la carretera pues quiere decir que está más estrecha, maneja más lento. Si la carretera está amplia, pues le mete más a la vida. Pero está sabiendo que ahí lo acompaña la muerte. ¿Y qué ocurre con los adolescentes que se suicidan o hacen actos que los lleva a la muerte porque no valoran esa posibilidad de que exista? ¿Qué hace una persona que la ve más cerca, un adulto? Pues la mira de reojo todo el tiempo mientras le pone más atención a la vida. ¿Me acuerda usted de
San Agustín, creo, que siempre a la muerte la definió como la hermana muerte está ahí. Esa sería una definición. Sí, es una hermana que nos acompaña siempre y que no nos va a hacer daño, a menos de que yo crea que me lo hace, porque el mensaje depende del receptor. Yo puedo creer que ella me está amenazando, ella no me amenaza, ella me acompaña. El abismo no amenaza, amenazo si yo manejo mal mi carro, ahí sí me amenaza, si me salgo de la carretera, pero la muerte está ahí, está puesta para que algún día se vaya uno con ella, pero mientras tanto uno siempre le permite quedarse con la vida. Y en la biología sí que es bonito eso. En el cosmos lo vemos en las estrellas que se renuevan, se mueren para generar nuevos soles y nuevos planetas y nuevos productos de la misma vida. Hay una cosa y es que la vida humana es una partecita muy pequeña de la vida. El ser humano piensa que la vida es lo que él llama ambiente vida, que es su humanidad y su socialización y su mundo de fantasía creativo desde la mente. No, la vida es algo que está en el cosmos, en los planetas, en el ecosistema y en nuestro proceso biológico también se da. Y cuando uno ve que mi cuerpo, para que yo viva, necesito que se mueran las células, cada noche se mueren células para que renazcan otras, cada noche se mueren además muchos tejidos para que otros renazcan, hay un proceso de transformación, yo renazco cada vez que boto el aire y botando el aire que ya no me sirve, que es el anterior, empiezo a disfrutar lo que existe. Esa es una simpleza que los aborígenes lo saben, que los sabios en la India lo repiten y que los seres humanos olvidamos. Que la vida es un ratico y que lo que tenemos lo podemos disfrutar ahora. Y sufrir por la muerte nos quita gozar la vida. Ese es como el resumen más simple. Cuando uno teme a la muerte, le teme a la vida. Cuando uno rechaza la muerte, rechaza la vida. Cuando uno se le quita el temor a la muerte y cuando deja de rechazarla, pues disfruta la vida, que es lo que le queda. Hay unos asuntos coloquiales, doctor Santiago, acerca de la muerte. Y es gente que de pronto está en una situación muy delicada, cuidados intensivos, y entonces los familiares comentan luego y la misma persona, el mismo paciente, dice, no, yo me fui como por un túnel, por allá encontré una lucecita, pero regresé. Entonces, también le pregunto, ¿uno puede presagiar la muerte? Pues cuando uno ve a estas personas que se están muriendo, muchos de ellos, los que no están luchando por sobrevivir ni por, eh, digamos, perpetuar su vida, sí, lo tienen con certeza. Yo incluso tengo la escena de mi papá. Mi papá hablaba mucho del temor a la muerte, él murió en el 99 y no le gustaba hablar ese tema. A mí me gustaba ese tema desde a muchos años y lo ponía en la mesa y él decía que no le gustaba ese tema. Cuando él, con una neumonía a los 87 años, entra en un estado de inconsciencia, yo recuerdo que él se despierta de pronto y me mira y me dice, Tayo, como me decía él, ¿sabes qué? Estoy muy bien. Esto es un lugar muy, muy especial, déjame aquí. No te preocupes, yo ya estoy bien. Me siento muy bien. Con unas palabras muy sinceras. Me cogió la mano, me miró, recuerdo que estaba mi mamá también, mi esposa no estaba porque estaba conmigo chiquitico, estaba recién nacido, pero estaban ahí en la habitación, estaban mis hermanos, nos quedamos con él, lo consentimos, lo mimamos y al ratito se murió. Pero en un estado absoluto de tranquilidad, no como había cuando estaba empezando a se enfermar. Y esa escena la tengo muy clara, pero se la he visto no con unos minutos de diferencia ni horas, sino con a veces semanas o meses en otros pacientes. Encuentran una sensación de paz cuando afrontan la muerte y se dan cuenta que no hay ni dolor, ni sufrimiento, ni todas esas preocupaciones a las que le tenemos, que son impuestas por nuestras creencias mentales, pero que no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, cesan todas las funciones biológicas, o sea que deja de haber sufrimiento. Esto no es una invitación para que la gente se haga daño, ¿no? Mucho menos cuando llegue ella sola. Esta es una madurez para alcanzar la, entre comillas, a plenitud, la muerte. La madurez se alcanza en la vida, pero sin duda la muerte es un factor disparador de la madurez y lo he visto, que he visto en jóvenes, he acompañado a niños morir, a adultos jóvenes también y por supuesto mucha gente mayor. Y uno sí ve que la experiencia cercana a la muerte modula totalmente las creencias y expectativas de la vida. Pero hemos hablado, doctor Santiago, de la muerte ya cuando se ha tenido una vida plena de senectud, inclusive llegar a los 60, 70 u 80 años. Y cuando la muerte llega en plena flor de la juventud. No es fácil porque los antiguos decían que la muerte en el anciano es llegar a puerto y en el joven es naufragio. Y es básicamente eso, ¿no? Es salirse de un plan establecido de la lógica.
Pero eso es lo que nos lleva precisamente a que valoremos lo que tenemos, la vida, porque ese muchacho no la va a tener más, hay que valorarla en ese tiempo. No hay nada que yo pueda decir que consuele a una madre, por ejemplo, cuando se le muere su hijo, pero a ese hijo le puede dar mucho más bienestar que vive intensamente esos minutos que también van a hacer que esa vida que ha vivido le dé conciencia a los padres por lo menos que fue vivido. Como se dice popularmente, cuando mueren en su leito disfrutan mucho más la vida que cuando están yendo en contra de sí mismos. Y a veces la enfermedad lleva a que la persona rompa con muchas creencias o paradigmas y esos 3 o 4 meses de vida que tenga pues, sean más intensos que los 20 o 25 años de antes. Yo no justifico la muerte y evidentemente no me he inventado la muerte, existirá antes que nosotros y seguirá después de nosotros, pero lo que sí creo es que sí existe la vida y cuando uno, sea la edad que tenga, se esté muriendo, debe aprender a vivir aún sin saber que se está muriendo, porque nos estamos muriendo desde que nacemos. ¿Cómo se interpreta esto de que es un ciclo que se viene a cumplir? Cuando una persona joven muere, dice, no, estaba predispuesta para tener ese ciclo, venirnos a enseñar y regresar, transformarse. No lo sé, no lo sé y no tengo como argumentos para decir que eso sea cierto, pero tampoco que sea falso, pero a mí no me preocupa eso, no me preocupa si viene por 5 minutos o por 10 años o por 100, porque no lo sé. Lo que sé es el hecho. Yo creo que cuando nosotros, precisamente por eso quería tener el título de la muerte en la portada, cuando nosotros tratamos a la muerte con ideas, hipótesis, la elaboración del duelo se vuelve falsa. En cambio, cuando validamos el hecho de que se murió, no de que si estuvo bien o que estuvo mal, que hubiera sido mejor o hubiera sido peor, que siquiera o no siquiera, sino que uno dice, listo, se murió, vivió su vida, bienvenida a la vida que él vivió y yo voy a seguirlo amando y hago el duelo desde la gratitud de la experiencia vivida. Es más cómodo cuando se llena uno de hipótesis absolutamente de que está ahora en el cielo, o que no se fue, o que sí se fue, o que ahora me va a ayudar. Esas son ideas que no dan paz, aunque sea la que damos todos los seres humanos. Da mucho más paz decir, ¿qué es lo que tengo de esto? La vida. Bien, la voy a vivir. ¿Qué es lo que tengo de esto? El amor y el recuerdo. Lo voy a recordar y lo voy a experimentar. Eso da mucha más coherencia y paz que todas las hipótesis que tengamos del más allá, de ideas preconcebidas por la sociedad, que pueden sonar muy bonitas y muy simbólicas, pero que son absolutamente creadas para manejar una como el Papá Noel o el Niño Dios, porque a nadie le consta, solamente nos las inventamos para que funcionen más bonito. Pero no son las que dan paz. Da paz el encontrarse nuevamente con ese vínculo que antes era externo en el interior, da paz, la gratitud. Yo trabajaba con muchas personas en duelo, entonces no es una hipótesis anecdótica, sino estructurada, de cuando los pacientes en duelo pueden encontrar nuevamente ese vínculo desde adentro, en sus recuerdos, de su experiencia, basado en la gratitud y no en el cobrarle al otro que se murió, empiezan a encontrar una relación coherente y tienen paz. Y llegan incluso a amarlo más infinitamente porque ya no lo necesitan. Eso es hacer un duelo psicológico y espiritualmente con conciencia y no ideológico y fanático de una creencia que nadie puede validar y que simplemente nos hace agarrarnos entre los que creemos de una manera u otra. Doctor Santiago, ¿qué nos ha enseñado esta situación del COVID-19 en cuanto al proceso de duelo? Porque antes hacíamos un duelo inclusive con velación, acompañamiento, novenas, en fin, rezos, oraciones, acompañamiento del féretro. Una persona hoy muere y por las circunstancias sanitarias que tenemos, puede ser acompañada por una persona. ¿Usted cree que este patrón cultural que teníamos antes sobre el duelo se rompió definitivamente? Yo creo que se rompió, no sé si de la misma manera para todo el tiempo, pero durante por lo menos unos 2 años seguro vamos a tener este modelo. Y es un modelo donde perdemos la posibilidad de sentirnos acompañados, por eso hay que adaptarse de una manera consecuente. Un duelo es la reparación de una pérdida, y una pérdida requiere un apoyo porque se perdió algo, un sustento emocional, afectivo. Entonces hay que vivirlas acompañado. ¿Acompañado de quién? De la familia, bueno, de los amigos. Como no se puede vivir en presencia física, pues usemos este sistema. Este sistema me permite, estando en 2 ciudades distintas, vernos y hablarnos y comunicarnos. Entonces, nosotros invitamos a que las familias hagan rituales familiares, entre todos se reúnan y se llamen y se citen a las 10 de la noche, a las 6 de la tarde, a la hora que cuadren, y hagan un ritual espiritual como que es un acto religioso, biológico, como ustedes lo quieran ver,
Una segunda es exaltemos este proceso. Hay un gran médico que es un tanatólogo muy especial que se llama Jorge Montoya Carrasquilla de Medellín, que le enseña esos duelos en esta época de COVID, se llaman así. Entonces son rituales donde nos reunimos las personas, donde hablamos de esa persona que se fue, donde hacemos un ritual de despedida, donde honramos la presencia de esta, donde brindamos por él. Y lo volvemos a reproducir varias veces porque un duelo vivido en aislamiento es más difícil. En cambio, un duelo donde uno se siente parte de es mucho más contenido. Hay una cosa más fácil de decir, una alegría compartida es doble alegría, una pena compartida es media pena. ¿Usted escribiría un libro sobre su muerte? Yo tengo ya mi epitafio hace mucho rato, así que sí, no tendría problema. Seguramente si tuviese en este momento una enfermedad terminal, con toda seguridad utilizaría todo ese tiempo para comprender un poco más el proceso. Tengo la historia, por ejemplo, de un neurocirujano que le da un cáncer y él empieza a hacer unos estados alterados de conciencia muy interesantes. Él escribe sobre eso y él termina muriendo joven, 30 y tantos años, y él decía, yo no sé si yo era neurocirujano, si voy a ser neurocirujano, no sé si el tiempo, o sea, fue una cosa que me impactó mucho cuando lo leí, porque con algunos pacientes había encontrado eso mismo, pero generalmente uno decía, esos son místicos, pero un neurocirujano es la persona más concreta y más racional del mundo. Y empieza a tener unos estados alterados de conciencia y de lucidez, y lo he visto en tantos pacientes que creo que es un estado mágico de la vida que nos permite disfrutar. Cuando llegue, estaré dispuesto. Si está hoy, que sea hoy. Pero seguro que si tengo el tiempo y la conciencia de que está ocurriendo, escribiré sobre eso. Devélenos, por favor, su epitafio. Solo estoy aquí si me olvidan. Solo estoy aquí si me olvidan. O sea, como está la tumba, está la tumba ahí, estoy ahí en la tumba cuando me olvidan. Si estoy en el corazón de alguien, en el recuerdo de alguien, allá estaré. Ajá, bien, claro. ¿Es bueno hablarle a los niños de la muerte? De la muerte, por supuesto, pero hay que hablarla. Hay una cosa que es muy importante, a los niños en general se nos olvida a los padres y a los adultos, es preguntarles qué piensan ellos al respecto, antes de darle una idea. Entonces yo le preguntaría al niño, ¿qué opinas tú de la muerte? ¿Qué crees que es eso? Y desde ahí empezaría la conversación. No, te voy a contar cómo es la muerte. Mira, esto es tal cosa, esto es lo peor que nos puede pasar. Yo no lo quiero educar en la muerte, quiero descubrir con él sus vivencias alrededor de eso. Y luego le voy a mostrar la muerte todos los días, en el día que se acaba, en la hoja que se cae, en el arbolito que se muere, en las cosas que se terminan, para que sepa que todo final es un principio y todo principio es un final. Doctor Santiago, su propósito para quien lea el libro Bienvenida Muerte, ¿es cuál? Que descubra toda la vida que hay detrás de lo que él creía que era la muerte, así de sencillo. Y que cuando se sienta triste la abrace, por eso es abrazar la tristeza, descubrir la vida. En el subtítulo está el propósito. Cuando se sienta triste frente a ello, permítase sentirlo y descubra la vida que hay detrás de la muerte. Abrazar la tristeza, descubrir la vida. Sí, la vida la tenemos cubierto con una idea de la muerte, de lo que nos vamos a morir, entonces no podemos disfrutar. Y cuando uno quita ese velo, la vida se vuelve en 360 grados. Maravillosa. Es decir, pero también uno puede, digamos, abrazar la muerte. Sí, en el sentido de que uno necesita perder ciertas cosas y cuando las pierde puede abrazar esa tristeza que está dándole la muerte. Esa tristeza que está en uno cuando pierde cosas, que es natural. O sea, nosotros en la Tierra perdemos 25, para los autores internacionales hablan de 15 a 20 muertes que tenemos en la vida importantes, de familiares, de proyectos, de cosas. Podemos ser más, 20, 30. Entonces cada muerte hay que abrazarla, que es abrazar esa tristeza, esa pérdida. ¿Dónde se consigue su libro? Es de Editorial Planeta, aquí en Colombia, en todas las librerías. La Librería Nacional, la Librería Panamericana, la Librería Lerner, son librerías y pues en las páginas internacionales está en lo que se llama Amazon, en Kindle, está en Google Books, está también Apple, todas esas plataformas digitales. ¿Cuántos libros? 16. 16 libros. Doctor Santiago Rojas, gracias por haber estado en la sala de Jairo con este tema que es inquietante, hasta cierto punto es tabú, es un patrón cultural de temor hacia la muerte. Usted nos citó varias veces los aborígenes, sí.
En México hay fiesta cuando una persona se muere, los indígenas también hacen unos círculos especiales y danzan, hacen unos rituales muy hermosos hacia ese momento de la muerte, ¿no? De manera que muchas gracias por ayudarnos a crecer en ello, muy amable. Muchas gracias, qué honor estar aquí. Gracias, señor. Santiago Rojas, hoy en la sala de Jairo, puntos suspensivos, queda uno. Voy a leerles algo que me encontré aquí en la página 33. Dos caras de una misma moneda. Empezar a ver a la muerte como intrínseca a la vida. Entender que la vida incluye a la muerte y no tratar de excluirla. Es salirse del patrón cultural que reina y que separa y rivaliza a ambas. Para comprender la muerte, hay que comprender la vida en su totalidad, no fragmentada. No debemos separar sus realidades. Parte del libro del doctor Santiago Rojas. Y me acuerdo en esos romanceros españoles también de un viejo que estaba cargando leña. Y precisamente aquí, en este fragmento pequeño, se evidencia el temor a la muerte. El viejo estaba mamado de cargar la leña y llama 1, 2, 3 veces a la muerte. Y la parca se le aparece en aquel sitio. Mas el viejo, queriendo ser difunto, trémulo decía balbuciente: «Oh señora, os llamé desesperado». Y le dice la muerte: «Pero acaba, ¿qué quieres, desdichado?». «Que me cargues la leña solamente». Temor reverencial a la muerte. Doctor Santiago, gracias por haber estado ya. Muy amable. Qué maravilla. Muchas gracias. Gracias, señor. Un abrazo. Igualmente para usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. Felicidades. Qué honor. Hoy en la sala de Jairo, con el doctor Santiago Rojas, 16 libros. Qué coincidencias, qué cosas tiene la vida. A veces no decimos que son coincidencias, sino unas causalidades muy especiales. Santiago Rojas, bienvenida muerte. Abrazar la tristeza, descubrir la vida. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenido de interés, contenido relevante siempre en la sala de Jairo.